Putin pensó que nunca se podría lograr. Cuando Rusia anexó ilegalmente Crimea en 2014, Putin pensó que el juego había terminado. Ucrania no tenía el personal suficiente para recuperarla. Era demasiado débil, demasiado tímida. Crimea nunca sería liberada. Pero vaya que los tiempos han cambiado. Ucrania es más poderosa que nunca y acaba de dar un paso monumental hacia la completa liberación de Crimea. Un golpe devastador ha sido asestado a Rusia y viene acompañado de un mensaje que Putin nunca pensó que escucharía. Salgan de Crimea o Ucrania los obligará a salir. Putin no quiere ceder, así que Ucrania le ha hecho pagar con una serie espectacular de ataques. Iniciaremos con lo sucedido a la base rusa secreta de misiles Iskander. El 28 de abril, las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania, o SSO, usaron Telegram para anunciar que habían logrado algo que debería haber sido imposible, sobre todo porque se suponía que Ucrania ni siquiera sabía que existía su último objetivo en Crimea. El 28 de abril por la noche, drones de las unidades de ataque medio de la SSO atacaron el almacén de sistemas de misiles táctico-operativos Iskander, informó la SSO, y agregó que el equipo oculto estaba ubicado en el territorio de la antigua base de misiles, cerca del pueblo de Ovrovsky, a 40 kilómetros al este de Simferópol ocupado. Esto es un duro golpe para Rusia. Su sitio secreto de Iskander era uno de varios refugios reforzados construidos en Crimea en la era soviética. En la Guerra Fría, los sitios servían como refugios para misiles balísticos soviéticos R-5 de alcance medio. Rusia ahora usa estos búnkeres ocultos para sus Iskander. Están enterrados y protegidos por capas de concreto de hasta 60 centímetros o casi 2 pies de grosor. Ucrania tuvo que superar esta protección y la capa de tierra sobre los búnkeres. Eso fue justo lo que hizo en Crimea el 28 de abril. El arma elegida por Ucrania en su último ataque en Crimea probablemente fue el FP2, según informa New Voice of Ukraine. Estos drones de ataque medio son fabricados por Firepoint, que es el fabricante detrás de los híbridos de drones y misiles Flamingo de Ucrania, y pueden equiparse con ojivas lo suficientemente grandes como para penetrar concreto. Actualmente, esa ojiva pesa 105 kilogramos o 231 libras. Firepoint afirma que busca aumentar la potencia de sus drones FP2, incorporando una ojiva de 150 kilogramos o 330 libras próximamente. Eso es algo, Putin. Aunque el ataque del 28 de abril a tus Iskandas fue grave, pudo ser peor. Nada de lo que pasó en la base secreta rusa de Iskander fue bueno para Putin ni su invasión a Ucrania. Ucrania usó drones baratos para destruir una instalación que almacenaba misiles Iskander, los cuales cuestan hasta $4 millones por lanzamiento según UKR Inform. Ese es el retorno de inversión que Ucrania siempre busca ver. Esta capacidad de atacar de forma económica y frecuente es clave en la estrategia de Ucrania para arrebatarle Crimea a Putin para siempre. Ataques como estos están cambiando la situación en Crimea. Antes de entrar en detalle, Putin lamenta la pérdida de misiles Iskander ante drones ucranianos. El problema no es solo el dinero perdido en Ovrovsky el 28 de abril. Putin ha usado los misiles Iskander para aterrorizar a Ucrania desde el inicio de su invasión. El misil balístico Iskander puede volar hasta 500 kilómetros o 311 millas, así que tiene sentido que se almacene en Crimea. Gran parte del territorio continental de Ucrania está dentro del alcance de la península ocupada. Rusia ha creado variantes de sus ojivas Iskander, como una de racimo que ha lanzado a Ucrania, al menos desde abril de 2025. Y el Iskander-M es capaz de portar una ojiva nuclear. Mientras Putin tenga misiles Iskander en Crimea, puede mantener la amenaza implícita de aniquilación nuclear contra Ucrania. Esa implicación es poderosa, incluso si Rusia no tiene ojivas nucleares en Crimea. Cada ataque exitoso con Iskanders contra Ucrania recuerda que algo peor podría ocurrir. Ucrania actuó inteligentemente el 28 de abril al destruir el almacén secreto de Iskander. Ucrania ha dejado fuera de combate las capacidades de misiles de Rusia y ha reducido la amenaza que Putin puede representar contra el territorio continental de ahora en adelante. Y Ucrania no había terminado. Primero destruyó el concreto y probablemente más drones eliminaron los misiles Iskander en el búnker secreto de Rusia. El 2 de mayo hubo otro ataque contra las capacidades Iskander de Rusia en Crimea. Ataques nocturnos de las fuerzas de defensa de Ucrania impactaron un grupo táctico de misiles Iskander y varias instalaciones de radar en la península ocupada, según United 24 Media. Aquí vemos una campaña para reducir la utilidad de Crimea como recurso ofensivo para Putin. Si no puede lanzar Iskanders desde la península, ¿qué opciones tiene? Esa será la duda de Putin mientras drones ucranianos destruyen misiles Iskander rusos. Para los rusos que se han mudado a Crimea desde que Putin completó su anexión ilegal, lo que Ucrania ataque realmente no importará.
es el hecho de que Ucrania haya logrado atacar algo y ha estado lanzando ataques como estos durante años. Todo el control de Putin sobre Crimea se basa en su capacidad para proteger la península. Esa protección está fallando. Cada dron que Ucrania envía al espacio aéreo sobre la Crimea ocupada recuerda al pueblo ruso que la guerra iniciada por su líder puede llegar a sus puertas en cualquier momento. Si los civiles rusos se van, el control de Putin sobre Crimea se debilita. Lo que Ucrania está haciendo aquí es enviar un mensaje a esos civiles. Salgan mientras puedan, porque esto solo va a empeorar. Para que el mensaje impacte, Ucrania debía enfatizarlo. Atacar instalaciones de Iskander y radares es un buen inicio. Es excelente para prevenir ataques con misiles en Ucrania y posibilitar futuros ataques con drones a activos rusos en Crimea. Aún así, Ucrania debía dejar claro a los ocupantes que su tiempo para salir de Crimea se acaba. Esa claridad para los aspirantes a colonizadores de Putin llegó solo 2 días después de que Ucrania atacara el refugio secreto Iskander de Rusia. Ucrania puso en la mira el puente de Kerch que une Crimea con Rusia continental. Ucrania lanzó un disparo de advertencia para avisar a los ocupantes de Crimea que planea eliminar el puente. El 30 de abril, la Marina de Ucrania publicó un mensaje en Telegram revelando que había destruido algunas lanchas patrulleras del FSB, que actualmente están encargadas de proteger el puente de Kerch. En la noche del 30 de abril de 2026, las fuerzas y medios de la Marina de las Fuerzas Armadas de Ucrania dañaron la flota de barcos y lanchas en la zona del estrecho de Kerch, declaró la Marina de Ucrania. Agregó que sabe exactamente lo que alcanzó, afirmando: como resultado del ataque, la lancha patrullera del FSB de la Federación Rusa, Sobol, y la lancha antisabotaje, Rachanok, fueron alcanzadas. Tras el ataque, el enemigo sufrió muertos y heridos. Las lanchas no son el puente, pero ese no es el punto. Ucrania hizo 2 cosas aquí. Primero, dio la advertencia mencionada a cualquiera en Crimea, ocupada, dispuesto o capaz de escucharla. Las lanchas que deberían proteger el puente de Kerch están siendo destruidas. Si eso ocurre, imagina lo que Ucrania puede hacerle al propio puente. Ucrania ya tiene experiencia con el puente. Esa línea vital hacia el territorio ruso ha sido atacada varias veces antes, la más reciente en junio de 2025, cuando Ucrania usó más de 1.000 kilogramos o alrededor de 2.200 libras de TNT para minar algunos de los soportes que sostienen el puente de Kerch. Ese ataque explosivo podría ir seguido de más ataques contra el puente. Esto nos lleva al segundo punto del ataque de Ucrania. Esto es sentar las bases. Hoy son los barcos de la Guardia Rusa los que están siendo eliminados. Mañana será el propio puente el que será atacado. Ucrania establece rutas marítimas seguras para enviar drones marítimos y otras armas al puente de Kerch. No es coincidencia que este tipo de ataque esté ocurriendo justo cuando Ucrania está introduciendo versiones nuevas y mejoradas de sus drones en su guerra con Rusia. Quizás el más famoso de estos drones marítimos es el Sea Baby, y ese dron recibió mejoras en octubre de 2025 que aumentaron su capacidad de carga a 2.000 kilogramos o más de 4.400 libras. Eso es el doble de la cantidad de TNT que Ucrania usó para dañar los soportes del puente de Kerch en el verano de 2025, y es lo último que Rusia quiere ver, acercándose a toda velocidad a su puente vital en 2026. Eso podría pasar ahora que quitaron las lanchas de guardia. Aquí hay algo más grande en juego. Lo que parecen ser 2 ataques aislados, aunque impresionantes, en Crimea en realidad tiene un propósito mayor. Todo esto se trata de sacar a Rusia de la península ocupada de una manera que nadie esperaba, y eso lo cambia todo. Pero antes de llegar a eso, estás viendo The Military Show. Por eso hacemos videos, para explicar lo que suele pasar desapercibido en la guerra. Suscríbete hoy para asegurarte de no perderte ninguno de nuestros análisis. Ucrania no está cerca de recuperar Crimea de forma tradicional. Enviar miles de tropas para asaltar la península no es opción. Por un lado, Ucrania necesita la mayor cantidad de efectivos posible para defenderse de los ataques de Rusia en el continente, especialmente en Donetsk, donde Rusia ha lanzado una ofensiva de primavera que probablemente se prolongue durante gran parte del año. Un asalto terrestre en Crimea requeriría llamar a reservistas que deben estar listos para luchar en el este de Ucrania. Logísticamente, un ataque terrestre contra Crimea también sería muy difícil. Putin ha pasado años acumulando tropas en la península y aún mantiene la mayoría de los 32.500 soldados que tenía allí en 2020 listos para defenderse de un asalto terrestre. Aunque Ucrania no tuviera que defenderse, un ataque tradicional a Crimea ocupada sería un gran reto. Ucrania tiene opciones muy limitadas para llevar tropas a la península. Un asalto anfibio no es imposible,
Por muy impresionante que haya sido la destrucción de Ucrania, de tantos activos de la flota del Mar Negro de Rusia durante la guerra. Todo eso se ha logrado usando misiles y drones. Ucrania realmente no tiene la capacidad naval necesaria para transportar miles de tropas a través del Mar Negro y hacia Crimea, e intentar una operación así, inevitablemente, llevaría a bajas masivas, mientras Rusia dispara contra las tropas que se acercan. Intentar cruzar a Crimea a través de Sivash, que es una región llena de lagunas poco profundas que se pueden cruzar durante los periodos de marea baja, sería una mejor opción, aunque sigue siendo muy peligrosa. Sivash sería un cuello de botella vulnerable a la artillería y misiles rusos, igual que la franja de tierra de 3 millas que une Crimea con Jersón. El istmo de Perikop, como se llama esa franja, simplemente no es lo suficientemente ancho para permitir que Ucrania transporte tropas a Crimea, sin sufrir enormes pérdidas causadas por las defensas rusas. Así que liberar Crimea de la manera militar tradicional no es una opción para Ucrania. Pero no tiene que serlo. Como mencionamos antes, la clave del control de Putin sobre Crimea es su capacidad para proteger la península en nombre de los ciudadanos rusos que se han mudado a Crimea tras su anexión ilegal. Es un trato bastante simple. Esos ciudadanos rusifican Crimea en nombre de Putin, y él se asegura de que Crimea no sea bombardeada por drones y misiles ucranianos todos los días. Ahí Ucrania ve su oportunidad para liberar Crimea. Ahora está en marcha un enfoque poco tradicional hacia la península. La estrategia de Ucrania para Crimea busca debilitar el control de Putin, destruyendo continuamente los activos militares que hacen de Crimea un lugar seguro para los rusos. La ofensiva marítima de Ucrania contra la flota del Mar Negro rusa fue la primera fase de este plan. Durante los primeros 2 años de la guerra, Ucrania fue eliminando sistemáticamente los buques de guerra rusos que formaban parte de esa flota. Sigue haciéndolo. La noche del 18 de abril, Ucrania atacó 2 buques de desembarco rusos en la Crimea ocupada. La estrategia inicial contra la flota del Mar Negro destruyó o inutilizó 1/3 de la flota, lo que llevó a Putin a retirar los buques de guerra rusos de su base principal en el puerto de Sebastopol. Apareció una grieta en la coraza rusa en Crimea. Más que una grieta, era una gran hendidura en la armadura, pues la fuerza naval que debe proteger Crimea fue retirada a Novorossiysk, donde es menos efectiva. Con el Mar Negro despejado hasta tal punto, Ucrania pudo concentrarse en la segunda parte de su estrategia, que ha sido la degradación continua y constante de los activos militares en Crimea misma. Ucrania ha debilitado a Crimea, que ya no cumple el papel logístico que Putin esperaba al iniciar la invasión. Las cadenas de suministro han sido cortadas tanto hacia Crimea como desde Crimea, lo que ha dejado a la península cada vez más aislada del apoyo. Al mismo tiempo, Ucrania se ha vuelto cada vez más audaz con sus ataques a la propia Crimea. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos ataques dirigidos a defensas aéreas rusas y concentraciones de tropas. Los ataques contra las primeras fueron tan intensos que probablemente abrieron los corredores aéreos que Ucrania necesitaba para que sus drones llegaran a bases secretas de Iskander. Ya casi cada semana oímos hablar de un nuevo ataque ucraniano a las defensas aéreas en Crimea. El 29 de abril, drones ucranianos atacaron una estación de radar MR-10, un sistema de defensa aérea y un depósito de petróleo en Crimea durante una noche de ataques. Una y otra vez sucede lo mismo. Y con cada ataque que lanza, Ucrania envía un mensaje a los ocupantes rusos en Crimea. No están seguros. Putin no puede protegerlos. Aunque el líder ruso refuerza Crimea para reemplazar defensas perdidas, Ucrania las destruye y aprovecha que Putin debilita a Rusia en otros lugares al intentar mantener su control sobre la península. Ucrania no va a enviar tropas a Crimea, no lo necesita. Con drones aéreos y marítimos y misiles, Ucrania golpea la península ocupada y la somete sin poner un pie allí. Y eso es vital porque asusta a los civiles rusos. Ucrania no ataca a estos civiles con sus armas. Zelensky no es Putin. Pero lo que Ucrania logra con cada uno de sus ataques exitosos es crear en esos civiles el deseo de irse lo más rápido posible. Al diablo con el deseo de Putin de rusificar la península. Si no cumple el trato, la gente querrá volver a la relativa seguridad de las ciudades de la Rusia continental. No es que Ucrania no pueda atacar esas ciudades también, pero no las atacará ni de cerca tan seguido como está atacando Crimea. Aquí intervienen los ataques a los barcos que protegen el puente de Kerch. Ese puente es más clave de lo que parece para el control de Putin sobre Crimea, y no por las razones que muchos creen, ni las que pensaba Putin. El puente de Kerch se suponía que sería una línea de vida logística para Rusia. Las tropas y el equipo podrían llegar en masa a Crimea desde el territorio ruso a través de ese puente y salir de nuevo para llegar a las líneas del frente. Ese era el plan. Pero en mayo de 2024,
Rusia ya no usaba el puente para abastecer a sus fuerzas en el frente, una señal temprana de que la estrategia de Ucrania para liberar Crimea estaba funcionando. Aislar y luego atacar. Ahora, el puente sigue siendo un salvavidas, pero ahora lo es para los rusos que viven en la Crimea, anexada ilegalmente desde 2014. Según el Kiev Independent, hasta 800.000 ciudadanos rusos se habían mudado a Crimea desde la anexión hasta diciembre de 2023. Ahora son la mayoría en la península, pues solo había unos 100.000 ucranianos cuando se hizo ese informe. Rusia impulsó esta migración con préstamos hipotecarios preferenciales y expulsando a ciudadanos ucranianos al territorio continental, apoyándose en la promesa de protección de Putin. Esa base ya se desmoronó. El ataque ucraniano a patrulleras cerca del puente de Kerch es una advertencia para los rusos en Crimea. Ucrania puede atacar ese puente en cualquier momento y dañarlo gravemente. Los ciudadanos rusos instalados ilegalmente en Crimea pronto podrían ver cómo la única salida de la península se desmorona, igual que las promesas de protección de Putin. Ahora tienen dos opciones: irse mientras el puente sigue en pie, ayudando a desrusificar Crimea, o quedarse arriesgando ver caer el puente de Kerch y sabiendo que las defensas que deberían frenar a Ucrania están fallando, ataque de dron tras ataque. La estrategia de Ucrania da resultados inmediatos, pero busca el largo plazo. El país está apostando a que podrá mantener a Rusia a raya en el continente, infligiendo bajas catastróficas mientras lo hace hasta que Rusia se vea obligada a retirarse. Después, Ucrania podría enfocarse en recuperar Crimea por métodos tradicionales, aunque quizá no sea necesario. Cuando ocurra la retirada rusa, ataques como los de finales de abril y principios de mayo podrían haber eliminado totalmente la presencia militar rusa en Crimea. No se tratará de lanzar un asalto terrestre. Ucrania podría recuperar Crimea mientras Rusia se retira gracias a sus ataques de largo alcance. No es que Ucrania no pueda liberar su territorio por la fuerza si lo requiere. Marzo de 2026 ofreció más que suficiente prueba de eso. En un mes, Ucrania infligió bajas récord a Rusia y liberó una enorme cantidad de territorio gracias a una combinación de liderazgo fuerte y su estrategia de defensa activa. ¿Quieres saber más? Mira nuestro video, donde cubrimos los logros monumentales de Ucrania en marzo. Si te gustó este video, suscríbete a The Military Show para no perderte nuestro análisis de las próximas etapas de la estrategia de Ucrania para Crimea. Gracias por vernos.